Volvemos y recuerden que si mandan un audio al 221-314-6881 escribiendo su frase favorita de Perón o sobre el peronismo, se pueden ganar este libro que nos trajeron los amigos del CIPREVA, Perón y el gremio de prensa. Así que es muy fácil participar y acuérdense que si lo hacen imitando a Perón o incluyendo una reflexión, tienen 4 chances. Sí, puede ser de cualquier personaje del movimiento peronista de cualquier época, con lo cual ustedes pueden decir, che, esta no me gusta, pero la quiero. Así que no puede ser una frase que hayan escuchado hace poquito y dicen, che, esta frase sobre el peronismo que hace alusión al peronismo me gusta, me llega, me sirve para pensar el día a día. Me sirve para pensarme en este momento. Bueno, la frase que a ustedes les gusta les moviliza. No, nosotros al final así no quemamos ninguna. Elegimos. Ya estamos en comunicación telefónica para reflexionar, para charlar sobre el peronismo, sobre el presente, sobre algunos de los pasajes de esta historia tan rica de 80 años, con Juan Manuel Abal Medina, politólogo, docente de la UBA e investigador del CONICET y, sin lugar a dudas, de una familia de pura estirpe peronista. Juan Manuel, buen día. Franco, Malena y Delfina te saludan desde los micrófonos de Trinchera. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días y un muy feliz día a todos los que compartimos esta pasión. Bueno, feliz día para vos también. Juan Manuel, para arrancar primero, 80 años, comúnmente podemos decir que en estos 80 años atraviesan 2 generaciones como mínimo, quizá en términos etarios hasta 3, pero ¿qué es lo que hay que recordar hoy y sobre todo haciendo el análisis de que seguramente la reflexión sea muy distinta para la generación de tu viejo, para tu generación y para la generación de los que hoy tienen 20, 30? Y básicamente yo te diría que lo eterno del peronismo, ¿no? El peronismo, este 17 de octubre empezó algo que no terminó nunca, porque fue una relación muy directa entre el Perón y su pueblo. Básicamente, cuando el general sale, o se cumplen 80 años a la plaza, y se sale al balcón, no dice compatriotas, no dice argentinos, no dice correligionarios, no dice compañeros cuando existía el nombre, dice trabajadores. Ahí se arma una relación permanente entre los trabajadores y el Perón que constituye el peronismo, y básicamente es pensar que en la Argentina todos somos iguales, que nadie es más que nadie, como te diga. Somos todos iguales, todos tenemos el mismo derecho al amor y el mismo derecho a la felicidad. Y el peronismo viene de buenas o malas maneras, con equivocaciones, con aciertos, con errores, 80 años peleando por esa más igualdad en Argentina. Y eso es lo que sigue vivo, porque es lo mismo en mi generación de mi viejo, la mía o la de mis hijos, ¿no? Y estoy seguro que también va a ser la de nuestros nietos. Juan Manuel, en este sentido, ¿cómo estás, Delfina? Te saluda de este lado. ¿Qué del 17? Digo, porque hoy es 80 años de peronismo, ¿no? Porque arranca ese 17 de octubre. ¿Qué te gusta a vos contar de...? Claro, es como el cumpleañitos, claro. ¿Qué te gusta a vos recordar de ese día? ¿O qué crees que son esas cosas que quizás no están en la mayor trascendencia de la historia, pero está bueno destacar? Y me parece que lo inesperado, ¿no? La historia, uno siempre cree que sabe dónde van las cosas, uno ve quién va... Bueno, va a ganar esto, va a ganar este otro, va a pasar esto. Bueno, pero una de las cosas más lindas del 17 de octubre es que no esperaba a nadie. El paro de la CGT finalmente está convocado para el día 18, ¿no? Y de repente, sin que hubiera Twitter, sin que hubiera WhatsApp, sin que hubiera, obviamente no sería ningún medio, y de repente los jóvenes, o fueron centralmente jóvenes los que fueron a esa plaza, empezaron a llegar de cada punto lejano del Gran Buenos Aires a una plaza que todavía les era totalmente ajena, y obviamente uno no veía como ahora la tía mostrando, no existía todo eso. Sin embargo, es un acontecimiento en política, algo que inesperado, que su surgimiento cambia la historia, y eso fue lo más maravilloso, lo mágico, digamos, de este 17 de octubre, ¿no? Juan Manuel, ¿cómo estás? Malena te saluda de este lado. Quería preguntarte cómo se mantiene viva la figura de Perón o del peronismo en estos tiempos donde vemos que por ahí la juventud se aleja un poco de esto o que no lo conoce mucho, no es que se aleja. ¿Cómo hacemos nosotros para poder llevar esa figura a nuestros hogares, ¿no? Y mira, en buena medida se alejaron mucho los jóvenes por la muy mala experiencia que tuvieron con el último gobierno, entre comillas, peronista. La verdad que el gobierno de Alberto defraudó a todos y estoy seguro que defraudó centralmente a los jóvenes, porque bueno, los que tenemos más años vimos otras experiencias de peronismo, vivimos los gobiernos de Néstor, de Cristina,
muchos pibes cuando pensaban un gobierno peronista pensaban en el paquete gobierno que tuvimos con Alberto. Entonces, es lógico que se hacen apartado. Pero de a poquito va cambiando eso, de a poquito va cambiando porque por suerte no, por desgracia, están viendo lo que es la contracara del peronismo y gobernando, todo lo que eso provoca en la Argentina, ¿no? Así que cuanto más escuchen a Milei, cuanto más que están las consecuencias de Milei frente a eso que está frente al peronismo. Así que la tarea nuestra es contarlo, explicarlo, quizás también usar el libro de mi viejo, que tuvo mucho impacto entre los jóvenes, conocer a Perón, contando cosas que muchos no sabían. Aprovecho para hacer el anuncio que en marzo del año que viene sale la primera edición de Bolsillo, lo que significa que es mucho más barato. Qué bien. Va a tener un precio bastante más accesible. Salieron 17 ediciones, ¿no? Totalmente inesperado. Pero bueno, muestra que hay mucho interés de la gente por conocer eso que llamamos peronismo, que no por repetido deja de tener mucho interés, ¿no? Sí. Juan, bueno, después nos vamos a meter un poco en charlar alrededor del libro de tu viejo y sobre todo de este impacto más sobre el final. Pero algo que nos interesaba también recuperar era un poco redundantemente estos reclamos que el peronismo recupera, estos ejes con los que se conforma no solamente la plataforma del secretario de Previsión y Trabajo, del luego vicepresidente, del ministro de Guerra y de ese conductor que termina abrazando reclamos de trabajadores y termina transformando y potenciando una plataforma política propia. ¿Cómo analizás ese proceso? Algo que después es a veces muy complejo, ¿no? Porque incluso plataformas políticas posteriores, incluso también populares, nacionales, la dificultad a la hora de abrazar ejes que vienen abrazando y transitando distintas tradiciones políticas y, bueno, después el peronismo hace lo que hace, ¿no? Esto de hacer realidad efectiva gran parte de esos ejes. ¿Cómo analizás todo ese proceso? Y esa es la magia de la política, esa es la magia del peronismo, ¿no? Reclamos y luchas que se le han dado históricamente, la mayoría fracasadas, algunas pocas que se han vendido, del movimiento obrero, del federalismo, para ir más atrás, del irigoyenismo también en buena medida, ese viejo reclamo que viene en Argentina de nuestro origen, ¿no? Nuestro origen es bastante, por suerte, un origen bastante plebeyo, ¿no? Es un origen bastante igualitario en Argentina. Y esas peleas que se fueron perdiendo una y otra vez, de repente se encarnan en alguien que entiende este momento histórico, sobre todo entiende la importancia de la organización para eso, ¿no? Por eso es tan importante y fue tan central el rol que tuvieron los sindicatos, que tienen los sindicatos en el peronismo, porque permiten que esta lucha se mantenga en el tiempo. Solo la organización vence al tiempo, ¿no? Entonces, esa llama, cuando se la quiere apagar, sigue estando viva, siguió estando viva en la dictadura, siguió estando viva en la proscripción, siguió estando viva. ¿Y por qué razón? Porque esos reclamos que hablabas antes, que vos mencionabas, el peronismo los transformó en hechos muy rápidamente. O sea, las conquistas sociales en Alemania, en Francia, en Inglaterra, demoraron 80, 90, 100 años, el peronismo lo hizo en 5. O sea, en Alemania, en Inglaterra, alguien que trabajaba en el campo habrá tardado 100 años en tener una ciudadanía y poder votar. El peón rural en Argentina, en 5 años, pasó a ser casi una propiedad de patrón, a ser alguien que podía, si se iba bien, ir a veranear en el mismo lugar. Esa transformación tan brutal, tan rápida, casi única en el mundo, es lo que explica tanto la fuerza del peronismo como también el odio del antiperonismo, ¿no? Hay que reconocerlo, ¿no? Sí. En este sentido, te traías... De repente, señoras bien de Barrio Norte, que estaban acostumbradas a trabajaban en su casa, casi como siervos de la gleba, tienen que acostumbrarse que a los 5 años van a veranear Mar del Plata con ellas. Claro. Y eso genera en el peronismo una cosa muy fuerte, ¿no? Para un lado y para el otro, de amor y de odio, ¿no? Traías a un actor muy importante, ¿no? Para el peronismo, que es el movimiento obrero organizado. Te quería consultar cómo estás viendo, digamos, esa representatividad peronista, si se quiere, hoy en día, en el marco de, bueno, la CGT. Veníamos comentando un poco también la diversidad de actos que va a haber hoy, ¿no? Ayer hubo un acto de la CGT, hoy va a estar esta caravana hacia la casa de Cristina, también va a haber un acto de Kicillof. Digo, esta también... podríamos decir desde acá, esta fragmentación de celebraciones de los 80 años de peronismo. ¿Cómo venís viendo esa representatividad en la acción, digamos, de las ideas peronistas? Mira, fragmentación es cierto, no puede ser distinto porque venimos de una derrota, sobre todo venimos de una derrota después de un mal gobierno, también con Macri veníamos de una derrota, pero no de un mal gobierno, entonces
era más fácil pararse. Ahora mismo en una derrota es porque más el gobierno y eso genera fragmentación. Pero si ustedes lo piensan, hay distintas actividades y separadas, pero ninguna coincide con otra. O sea, no estamos tan mal como algunos creen, ¿no? Cada uno respeta al otro, armado de tal manera que ninguna contradiga la otra actividad. Respecto que el peronismo está obviamente en una discusión interna profunda, en una situación de crisis, pero estamos bastante más fuertes de lo que muchos creen. Bien. Juan Manuel, con respecto a algo que quizá es parte de la historia y que nos ratifica que van a existir tensiones y discusiones hacia adentro del movimiento. Quizá una de las discusiones más tajantes o más abruptas es la que se da previo a la muerte del general, con un proceso de violencia política que ya venía de muchos años previos, incluso en la lucha por el regreso de Perón a la Argentina. ¿Cómo analizás ese capítulo? ¿Creés que eso deja algunos vestigios hasta el día de hoy? ¿Que no? Y mira, fue un proceso muy triste, porque realmente la chaputez y la brutalidad de la camarilla militar y oligarquía argentina jugaron un frente que Perón no volvía. Se fuera en el exilio, como había muerto Artigas, como había muerto Rosa, como había muerto San Martín, y que el peronismo desapareciera. Eso no le salió bien, pero sí lo que le salió es que hicieron que Perón recién pudiera volver sobre el final de su vida y mucho más grande y mucho más enfermo. Con lo cual, el general Perón ya llegó con mucha menos capacidad, simplemente por una cuestión física, a lo que hubiera tenido si hubiera vuelto, por ejemplo, Obvio. en ese famoso avión negro del 64. Claro. Entonces, la responsabilidad de la violencia política que surgió ahí y la incapacidad del peronismo de procesarla no es responsabilidad nuestra. No nos hagamos cargo de eso. Es una responsabilidad de los que hicieron que el pueblo no pudiera votar y que Perón no pudiera volver durante 18 años. Y no como que te invierte la prueba, ¿no? Claro, obvio. Ya la violencia estaba desatada. Perón logra volver mucho más grande. Era más, no solo lo dejaron recién volver a él, pero que le hicieron que no podía ser candidato. Lo obligaron porque hicieron otro candidato. O sea, es más largo el proceso. Eso lo fueron complicando de tal manera que son los responsables de eso. ¿Qué ocurrió en ese momento? Que muchos jóvenes que se habían sumado al peronismo de manera reciente no entendían mucho todavía que era el peronismo, y muy llevados por el signo de la época, eso es acordarse. En ese momento era el mayo francés, la primavera de Praga, la Vietnam, Guevara. O sea, el marxismo parecía ser una cosa que iba en el sentido de la historia en ese momento, ¿no? Entonces, muchos jóvenes que se sumaban recientemente al peronismo encontraron en esta mirada una visión distinta del peronismo que generó mucho ruido. En el mundo obviamente no iba por ahí, como vimos lamentablemente poco después, ¿no? Juan Manuel, yo quería volver a una pregunta y es, vos mencionabas que el gobierno de Alberto Fernández fue bastante malo y coincidimos con eso. Desde la CGT, ¿no crees que tendrían que tomar, desde los sindicatos en sí, que tenían que tomar más la posta y tomar más, o luchar un poco más por los trabajadores, ya que un gobierno falló? ¿Vos decís en el gobierno de Alberto? Ahora digo, ya que fallamos en un gobierno y los que representan a los trabajadores hoy en día son los sindicatos, ¿no tendrían que estar un poco más fuertes o tener más fuerza de lucha o más acción? Mira, yo soy muy respetuoso de los trabajadores. A ver, eso son sus organizaciones. Yo creo que la mayoría, cada uno lo viene haciendo en sus posibilidades, porque no hay que olvidarse que cuando hay un gobierno tan brutal como este, que siempre hay una caída de la economía, uno es normal que uno quiera tener su trabajo. Muchas veces uno, para necesitar un paro, significa poder perder el laburo. Cuando perdés el laburo, dejas de poder alimentar a tu familia. Y cuando sabes que no vas a encontrar otro laburo, como la economía se cada vez más peor, no es sencillo hoy para un sindicato hacer un paro. Algo a nosotros, si yo soy docente, yo sí puedo hacer paro, no le importa a nadie. Los universitarios hacemos paro y no se preocupa a nadie, pero los que trabajan en el sector privado, por ejemplo, para alguien hacer un paro es realmente jugarse a poner el laburo. Por eso el empleamiento tan brutal que tiene el liberalismo, porque jode con eso, ¿no? Jode con, no solo te hago vivir peor, no solo te quito derechos, no solo te digo si se te voy a
a reprimir, sino que seguro que vas a perder el laburo y no vas a encontrar otro. Claro. No es sencillo como en otro momento, ¿no? Eso algunos compañeros no lo entienden, pero es más difícil, ¿no? Yo escucho mucho, sobre todo de la izquierda, que grita siempre paro general. Está bien, pero después el obrero que tiene que parar, ¿sabes? Que puede ya pierde igual el laburo si no para, pero si pierde no puede ser la excusa para que lo echen, pero hay que por tener el lugar también, ¿no? Juan, con respecto, bueno, hablabas un poco también del libro de tu viejo, te iba a pedir qué aportes crees que da, sobre todo en esta lectura y en algo que muchos podrán decir, che, bueno, tanto se ha escrito de Perón, en este caso uno de sus secretario del movimiento que tantos años lo acompañó y tanta responsabilidad tuvo en esa etapa. ¿Cuál crees que son algunos de los elementos que son tan importantes en ese libro? Y por otro lado, recordando una frase de Evita estos días, haciendo referencia al 17 de octubre, planteaba algo así como peronista es aquel que pretende todo el tiempo parir otro 17 de octubre. ¿Cómo analizás esa frase hoy en día y si crees que hay otro 17 de octubre en el horizonte? Wow, una frase maravillosa. Evita siempre nos regaló esas frases que te conmueven el alma, ¿no? ¿Qué tiene que ver con eso? ¿No? Como que esa pelea tiene que ser todos los días, que esa pelea no es un acontecimiento una vez y para siempre. No, muchas veces uno piensa, sí, te ganaste la elección, bueno, ya está, ya ganaste no sé qué cosa, conseguiste esto, ya está. Lo que nos incomoda y nos reclama Evita es eso, ¿no? Hay que pelear cada día por hay que pelear cada día por más derechos, ¿no? Una frase hermosa. Y vos me preguntabas lo del libro, a ver, y se ha escrito mucho del peronismo, y es cierto, cuando lo escribí, cuando lo publicamos con mi viejo el libro, pensamos que iba a tener algún tipo de impacto, pero hasta ahí, he escrito tanto, iba a salir esta primera edición de 5.000 ejemplares, que no es un montón y nada más. Y sin embargo, pegó muchísimo, ya se decía, ¿no? Está saliendo ya está ahora en la calle la 11ª edición y va a salir la nueva edición. ¿Por qué esto? Me parece porque llenó un vacío de contarnos quién era Perón en sus últimos años de vida. Todos tenemos las imágenes de Perón con Eva, Perón joven, el Perón del 45, del 55, en la Pochoneta. Las imágenes las tenemos en colores, ¿no? Un Perón sonriente, con Evita. En los 70 como que nos habían robado Perón. Uno pensaba en los 70, se pensaba un Perón en blanco y negro, un Perón enojado, un Perón distinto, ¿no? Nos habían robado ese Perón. Los grandes relatos que se construyeron sobre los 70 que tuvieron mucha fuerza, bueno, algunos siguen teniendo, ¿no? Sobre lo que pasó en los 70, los relatos antagónicos, ¿no? Uno que venía más de la izquierda, decía que lo que pasó en los 70 en Argentina es que Perón usó unos jóvenes idealistas y cuando ya los usó, vino a Argentina, los mandó a matar, ¿no? A intelectura, a masaje de Seiza, hay un montón de relatos sobre eso. Se construyó un Perón malo, un Perón que mandaba a matar a los jóvenes, que usaba a los jóvenes que los mandaba a matar. Y ese relato tuvo mucha fuerza, incluso entre compañeros nuestros, estaba muy difundido. Y por otro lado, un relato totalmente alternativo es que jóvenes marxistas leninistas quisieron infiltrar el movimiento y el general Perón valientemente los mandó a matar. El relato de la derecha, ¿no? El relato de, vemos, si usted lo piensa, son dos relatos antagónicos, pero que hablan de lo mismo, de un Perón malo, un Perón que usa. Perón no tiene nada que ver con eso. El libro de mi viejo, que fue centralmente escrito a pedido nuestro para que contara quién era este Perón, tiene que ver con eso. Porque es un Perón distinto y no puede ser tan distinto al de antes, digamos. ¿Por qué iba a ser tan distinto al de antes? ¿Por qué Perón, el 70, iba a estar a favor de la AAA cuando decidió no pelear por quedarse en el gobierno cuando tenía mayoría de ejército, para que no muriera un solo argentino? ¿Cómo iba a estar la violencia después? Esas locuras que se fueron construyendo posteriores, de un lado y del otro, el espectro ideológico, los habían robado a Perón. Y de alguna manera mi viejo lo que quería con este libro es volvernos a eso. Por último, Juan Manuel, preguntarte la consigna del... Tampoco digo, simplificarlo tampoco. Mi viejo habla de Perón y obviamente reconoce los errores, digamos, no hablamos de un super...
ni mucho menos, ¿no? Alguien es un maravilloso político tuvo en Argentina. Sí, incluso expresa varias veces dificultades, incluso a la hora de la organización, lo pone en claras, digo, poniéndose incluso como articulador en algunas operaciones en las cuales expresa algunos problemas a la hora de órdenes, de la situación del exilio, digo, me parece que eso queda muy claro, así que también recomendado como tantas otras veces acá de Trinchera conocer a Perón. Y los problemas de salud, digo, una persona que será anciana, que necesitaba que alguien lo cuidara, digo, muchas veces, a veces todos nosotros cuando hablamos de Perón, a veces me hablamos, probablemente Perón era un brillante ser humano, pero un ser humano, ¿no? Tal cual. Por último, Juan Manuel, preguntarte, porque es la consigna del día de hoy, ¿cuál es tu frase favorita de Perón o sobre el peronismo? Que por acá estamos, sorteando algunos libros. ¡Wow! Para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Hermoso. Gracias, Juan Manuel, por tu tiempo, por esta reflexión. La única ideología del mundo que habla del amor y de la felicidad. Tal cual. La verdad que Además sí. hablan de otras cosas. Sí. Es verdad, pero es La verdad verdad. que sí. Gracias, Juan Manuel. Te mandamos un saludo enorme y feliz Día de la Lealtad. Feliz día, muchísimas gracias, muy linda entrevista. Gracias, Un fuerte saludo, abrazo, un gran saludo jornada. grande. 4 minutos, que pasan de las Sí. 10 de la mañana. Estoy enojada yo. ¿Por qué? Y porque tienen que mandar más audios. Es verdad, Mucho feliz es día, verdad. mucho Sí. feliz día, poco mensajito Poco con su compromiso. frase favorita. ¿Quieren el libro o del no quieren el peronismo. libro? Claro, quieren A el mi libro. mamá quieren- que estaba comentando ahí, Miren le que voy a decir. de esto nos vamos a acordar después, cuando sorteemos Conocer a Perón versión de bolsillo, que ahí Abel Medina nos tiraba el spoiler de que el año que viene Pensé va a que nos salir. tiraba un libro. Ay, ojalá, ojalá. Che, Creo que es el mejor regalo de cumpleaños que a mí me han hecho es ese libro. Yo no lo leí. Yo lo leí, está muy bueno. Es un librazo. Te lo puedo prestar, Male. Excelente. Es muy te lo puedo buen prestar para libro. que- creo que tengo que terminar un pedazo todavía. Ay, a mí me- pero, ¿Devoraste? Devoré. sí, es uno para Devoré, zambullirse sí. y es complejo irse. Sí, Che, sí, sí. ¿puedo tirar una? Yo también quería. Pero- Si yo no puedo, ¿Frase? porque puede. Sí, La pero- que, ¿cómo es la de Evita que dijiste recién? Que, Es que la estoy pidiendo y me están boludeando le- por chat, lo voy a decir a Sola Yelén Castillo, que me está pelotudeando por WhatsApp, así Producción. que le voy a decir que mande la cita correcta. Y sí, porque pedí la cita y me está pelotudeando por WhatsApp, así que yo les pongo. Yo no tengo ningún problema, ustedes ya saben que yo digo las cosas como son, no importa si está bien o está mal. Che, yo quiero decir una, que no es del No, movimiento no. peronista, Ay, yo también quiero decir uno. A ver. no es del movimiento peronista, pero me parece que refleja al peronismo. Por eso se escapa de la consigna. Dale, a ver. Por eso la quiero decir. Lo que yo nunca le voy a perdonar a Perón es que durante su gobierno y luego también el negrito que venía de pelear por su salario se atrevía a mirarnos a los ojos. Ya no pedía, discutía. Esta certeza tan concreta la decía Robustiano Patrón Costas. Uno, vayan a googlearlo, pero si quieren un paralelismo histórico, es lo más parecido al Macri de mediados del siglo XX, un tipo representando a la clase oligárquica de la Argentina y que quería hacer su tránsito político, en este caso en oposición obviamente al general Perón. Pobre Robustiano Patrón Costas, no se acuerda nadie de él. No. Así que por eso, como un guiño a esta hermosa frase que nos dejó para la historia, Sí. te recordamos un 17 de octubre para que tus Es que yo- gusanos sí. todavía se sientan ese dolor en el cuerpo. Sí, yo el otro día lo escuchaba, vieron que lo hablábamos el otro día igualmente, esta declaración que tuvo el Babi que decía, Mar del Plata tiene que volver a ser caro, porque no puede ser que los negros vayan a Mar del Plata. Y vos escuchás eso. ¿Textual dijo eso? Sí, dijo eso textual. Dijo, Mar del Plata tiene que volver a ser caro, porque así tan barato como es, pueden ir todos los negros. Hermoso. Qué hijos de Y puta es que hermoso. Y es hermoso, porque Mar del Plata era de ellos. Mar del Plata era de la oligarquía argentina y todavía no lo soportan. 80 años y todavía no lo soportan. Es tremendo. Porque, bueno, ellos cuando despilfarran todo ese odio antiperonista, terminan reivindicando. Es como el otro día que quién fue Vos sos Adornio un Milei, gorila con que cerebro de dijo maní. todos los que estamos de este lado. ¿Cómo era? Estamos los que queremos el bien y los peronistas del otro lado. Y un poco es como, Claro, quieren un listo, mundo genial, dividido, lo dejaste un clarísimo. país dividido. Lo dejaste clarísimo. Esa Che, antinomia nos parece manden bárbara. audios. Sí, audios necesitamos, 221-314-688. 6881. Ya lo dijimos. El Sí. que manda un audio Imitando. diciendo la frase favorita, pero además
con la voz más parecida a Perón o a Evita, puede si ser, meten frases. que le salga, Sí. tienen 4 chances. 4, loco. O sea, 4 veces más chances de ganársela. Además yo de creo las que 6 un latas buen de Rauber. imitador de Perón Sí. puede ser Juan Simoy. No sé ¿Sí? por qué. Le tengo fe a Juan Simoy imitando a Perón. Vamos Manda un a audio. ver, vamos a ver. Tema Vamos a que ver. puede decir cualquier cosa. o sea, perdón. Manden frases. Frase que esto lo podría haber dicho Perón. Frases que podría haber dicho Perón también Ay, valen. Dios. 221-314-6881. Esperamos sus audios. Se pueden ganar Perón y el gremio de prensa hoy en el Día de la Lealtad. Y 6 latas de Rauber si son parte de la comunidad trinchera. Según la RAE, una trinchera es una zanja defensiva que permite disparar a